Bienvenidos al webinar. Mi hijo solo está tardando en hablar o necesita terapia de lenguaje. Muchas familias escuchan frases como ya va a hablar, cada niño tiene su ritmo, a mi primo le pasó lo mismo. Pero hoy quiero empezar con una pregunta importante. Y si no es cuestión de tiempo, muchas veces el desarrollo del lenguaje genera mucha incertidumbre en las familias, porque hablar es una habilidad que esperamos que aparezca de forma natural, pero cuando no ocurre, imaginamos muchas cosas y empiezan a surgir muchas dudas. Los padres empiezan a observar a otros niños y a compararlos, a preguntarse si están haciendo algo bien o están haciéndolo mal, si deberían esperar un poco más. En medio de todos estos consejos que solemos recibir de familiares, amigos, incluso del Internet, muchas veces lo que realmente necesitamos es una información clara y confiable. Por eso, hoy vamos a hablar de algo muy importante: cómo diferenciar cuando el desarrollo del lenguaje está dentro de las variables esperadas y cuándo puede ser necesario consultar con un especialista. Si estás aquí, probablemente existe una duda o una inquietud, simplemente el deseo de comprender mejor el desarrollo del lenguaje de tu hijo. Y eso ya es algo muy valioso, porque cuando las familias buscan información y orientación, están dando un paso importante para acompañar el desarrollo de sus hijos de manera consciente. Detrás de estas situaciones, muchas veces hay emociones muy fuertes. Algunos padres sienten preocupación, otros sienten frustración, porque intentan ayudar a sus hijos, pero no saben cómo hacerlo. También es común que el niño empiece a mostrar señales de frustración, como por ejemplo, se frustra cuando no lo entiende, llora cuando quiere algo, señala o lleva a los adultos de la mano. En estos casos, muchas veces el problema no es que el niño no quiera comunicarse. El problema es que todavía no tiene las herramientas lingüísticas suficientes para hacerlo. Y cuando eso ocurre, la comunicación se vuelve difícil, tanto para el niño como para la familia. Por eso, comprender cómo se desarrolla el lenguaje es el primer paso para saber qué esperar y cuándo buscar ayuda. Desde Solo sí que trabajamos con un enfoque basado en evidencia científica y una mirada integral del desarrollo infantil. Nuestro objetivo es brindar información clara, rigurosa y comprensible que permita a las familias entender mejor los procesos del desarrollo y tomar decisiones informadas. Este espacio no reemplaza una evaluación individual ni busca simplificar procesos complejos. Tampoco pretende generar alarmas innecesarias. Cada niño es único y su desarrollo siempre debe analizarse de forma personalizada. En este webinar vamos a conversar sobre los hitos del desarrollo del lenguaje, señales de alerta que es importante observar, cuándo consultar a un especialista, qué ocurre realmente en terapia del lenguaje y por qué la intervención temprana puede marcar una gran diferencia. Creemos firmemente que intervenir a tiempo, acompañar con respeto y decidir con información cambia trayectorias. Ahora, les quiero compartir algunos casos frecuentes en la consulta, que se escuchan con mucha frecuencia. Muchos padres me dicen, mi hijo entiende todo pero no habla, solo señala lo que quiere. Dice muy pocas palabras. Cuando quiere algo se frustra o hace berrinche. Estas situaciones son más comunes de lo que imaginamos y muchas veces generan dudas como, ¿es normal? ¿Debo esperar? ¿Necesita terapia? Para responder a estas preguntas, primero necesitamos entender cómo se desarrolla el lenguaje en los niños. Por ello, hablaré sobre los hitos del desarrollo. Cuando hablamos del desarrollo del lenguaje, no nos referimos únicamente a que el niño diga palabras. El lenguaje incluye varias habilidades que se desarrollan de manera progresiva: la comprensión del lenguaje, la producción de palabras, el uso del lenguaje para comunicarse, la interacción con otras personas. Muchas veces el lenguaje comienza a desarrollarse mucho antes de lo que aparecen las primeras palabras. Por ejemplo, cuando un bebé mira a sus padres, responde a su nombre, cuando señala algo que le interesa. Todo esto ya es una parte del desarrollo y cómo ésta se va desarrollando y cómo ésta se desarrolla en su comunicación. Los niños no hablan todos exactamente a la misma edad, pero sí existen rangos esperados de desarrollo. Hacia los 12 meses, a esta edad, los niños también comienzan a mostrar algo muy importante que se llama atención conjunta. Esto ocurre cuando el niño y el adulto comparten la atención hacia un objeto o hacia una situación. Por ejemplo, el niño señala a un perro o mira al adulto como diciendo, mira eso. Este tipo de interacción es una base muy importante para el desarrollo posterior del lenguaje. Generalmente un niño dice mamá o papá, responde a su nombre, señala lo que quiere, entiende las palabras simples. Las señales de alerta a esta edad sería que no balbucea, que no señala, que no responde a su nombre. Hacia los 18 meses, en esta etapa suele aparecer algo muy interesante. Es la explosión del vocabulario. Algunos niños comienzan a aprender palabras nuevas muy rápidamente. Puede que un día digan pocas palabras y en pocas semanas comiencen a nombrar muchos objetos de su entorno.
Es importante recordar que el vocabulario incluye palabras de diferentes tipos, como por ejemplo, nombres de objetos, personas, acciones, sonidos de animales, como por ejemplo, wow, puede ser auto, agua. Adicional, también ya dicen de 10 a 20 palabras, usan gestos para comunicarse y entiende instrucciones simples. Los signos de alarma a esta edad sería que no dice palabras, hacia los 2 años. En esta edad comienza algo fundamental en el lenguaje, que es la combinación de las palabras. Esto significa que el niño empieza a construir pequeñas frases u oraciones. Aunque al principio sean frases muy simples, representan un gran avance en el desarrollo. Por ejemplo, mamá ven, quiero agua, más galleta. Estas combinaciones muestran que el niño ya está comenzando a organizar el lenguaje. Además, ya tiene un repertorio de 50 palabras o más. Los signos de alerta sería que no combine palabras, no imite palabras y parece entender poco. Ahora, hacia los 3 años, el niño ya comienza a tener un lenguaje que comienza a volverse un poco más complejo. Los niños empiezan a hacer preguntas, a contar pequeñas experiencias, a describir cosas. Por ejemplo, pueden decir, hoy fui al parque, vi un perro grande. En esta etapa también aumenta mucho la interacción con los niños y adultos. Los signos de alerta en esta edad sería que solo dice palabras sueltas. Hacia los 4 años, habla con oraciones completas, puede contar experiencias simples y la mayoría de personas lo entienden. Algunos datos que ayudan a entender este tema es que de 1 cada 5 niños presenta retraso en el desarrollo del lenguaje. Cuando hablamos de retrasos en el desarrollo del lenguaje, es importante entender que no todos los casos son iguales. Algunos niños pueden presentar retrasos leves que pueden mejorar rápidamente con estimulación adecuada. Otros niños pueden necesitar intervención especializada para desarrollar habilidades lingüísticas más complejas. Lo importante no es asumir automáticamente que existe un problema grave, sino evaluar la situación y la forma adecuada. Una evaluación permite comprender exactamente qué está ocurriendo y cuál es el mejor camino a seguir, ya que muchos niños con dificultades tempranas del lenguaje pueden presentar dificultades en lectura, escritura, aprendizaje escolar si no reciben apoyo oportuno. Por eso, identificar a tiempo las señales es clave. Es importante aclarar que una señal aislada no siempre significa que exista un trastorno del lenguaje, pero cuando varias de estas señales aparecen al mismo tiempo o se mantienen en el tiempo, es recomendable consultar con un especialista. Muchas familias dudan porque piensan que tal vez estén exagerando, pero en realidad consultar no significa que necesariamente el niño necesite terapia. Muchas veces una evaluación simplemente permite tranquilizar a la familia, orientar sobre la estimulación en casa o confirmar si es necesario intervenir. Algunas señales importantes encontramos. Hablar muy poco para su edad, usar más gestos que palabras, se frustra al comunicarse, no combina palabras después de los 2 años, su pronunciación es difícil de entender, parece entender poco, evita hablar. Cuando estas señales aparecen, lo más recomendable es realizar una evaluación profesional. Ahora hablaremos sobre los mitos frecuentes. Los mitos sobre el lenguaje se transmiten mucho entre familias y generaciones. Muchas veces las personas repiten lo que escucharon cuando criaron a sus propios hijos. Pero hoy sabemos mucho más sobre el desarrollo infantil gracias a la investigación científica. Por eso es importante actualizar la información. Cuando las familias tienen información basada en evidencia, pueden tomar decisiones más adecuadas para apoyar el desarrollo de sus hijos. Aquí encontramos algunos mitos. Mito uno: los niños varones hablan más tarde. La realidad es que puede haber pequeñas diferencias, pero no deberían existir retrasos significativos. Mito 2: si existe, si entiende todo, no necesita terapia. La realidad: un niño puede comprender bien, pero tener dificultades para expresar el lenguaje. Mito 3: hay que esperar hasta los 4 o 5 años. Realidad: mientras más temprano se interviene, mejores resultados se obtienen. Cuando existen dudas sobre el lenguaje, lo más recomendable es acudir a un profesional especializado en terapia del lenguaje o fonoaudiología, que esté debidamente capacitado y cuente con registro profesional. Esto es importante porque el desarrollo del lenguaje requiere una evaluación especializada. El profesional analiza comprensión del lenguaje, vocabulario, pronunciación de los sonidos, uso del lenguaje y habilidades cognitivas relacionadas con el lenguaje. Esto se realiza mediante evaluaciones personalizadas y pruebas específicas. Otros profesionales como maestros o psicólogos pueden notar que algo no está avanzando como se debería, pero la evaluación del lenguaje y el diagnóstico específico debe realizarlo especialistas en terapia del lenguaje, porque cada niño tiene necesidades diferentes. El diagnóstico adecuado permite diseñar un tratamiento adecuado y personalizado.
Una evaluación del lenguaje no consiste únicamente en escuchar si el niño pronuncia bien ciertas palabras. En realidad, se analizan muchos aspectos del desarrollo. Por ejemplo, cómo comprende las instrucciones, cómo utiliza gestos, cómo interactúa con otras personas, qué tipo de vocabulario usa, cómo organiza las palabras en frases. Toda esta información permite entender el perfil comunicativo del niño. A partir de ahí, se puede diseñar una intervención adecuada si es necesario. Ahora, ¿qué ocurre en terapia? Muchas personas imaginan que la terapia es como una clase tradicional, pero en realidad se basa en juegos estructurados, cuentos, actividades de vocabulario, modelado de lenguaje, orientación a la familia. El objetivo es ayudar al niño a comprender mejor, a expresarse mejor, a comunicarse con mayor facilidad. Algo muy importante que las familias deben conocer es que la terapia del lenguaje no ocurre solamente durante la sesión. La participación de la familia es fundamental. Los padres aprenden estrategias que pueden aplicar en la vida cotidiana. Por ejemplo, durante el juego, al leer cuentos, durante las rutinas diarias, al conversar con el niño. Esto permite que el niño practique el lenguaje en muchos contextos diferentes y eso acelera el proceso de aprendizaje. La importancia de una intervención temprana que debemos tomar en cuenta es que el lenguaje es la base de muchas habilidades y estas son muy importantes, como por ejemplo el aprendizaje escolar, las habilidades sociales, el desarrollo del pensamiento y el autoestima. Cuando un niño logra comunicarse mejor, disminuye la frustración, aumenta su seguridad, mejora su interacción con otros. El cerebro de los niños pequeños tiene una característica muy importante, llamada plasticidad. Esto significa que durante los primeros años de vida, el cerebro tiene una gran capacidad para aprender y adaptarse. Por eso las intervenciones tempranas suelen tener resultados muy positivos. Cuando se brinda apoyo adecuado en las primeras etapas del desarrollo, muchas habilidades pueden fortalecerse de manera significativa. Hoy hablamos sobre cómo comprender mejor el desarrollo del lenguaje de los niños. Revisamos hitos del desarrollo, señales de alerta y la importancia de consultar cuando existen dudas. Más allá de los conceptos, es importante recordar que cada niño tiene su propio proceso de desarrollo. Las dificultades no definen a un niño, pero la manera en la que lo acompañamos sí puede marcar una gran diferencia. A veces los padres temen consultar porque piensan que recibir un diagnóstico puede ser algo negativo, pero en realidad un diagnóstico adecuado no define a un niño. Lo que hace es abrir las puertas para que le podamos ayudar con estrategias que puedan ayudarlo a desarrollarse mejor. Y cuando los niños reciben apoyo adecuado, muchas veces logran avances muy importantes. Intervenir a tiempo, acompañar con respeto y decidir con información cambia trayectorias. Si este contenido resonó contigo o identifica señales que generan dudas, consulta a un profesional especializado. Puede ayudarte a comprender mejor el desarrollo de tu hijo. Una evaluación oportuna permite entender con claridad y actuar con fundamento. Gracias por ser parte de este espacio. Seguimos acompañando procesos con compromiso, ciencia y humanidad.